Contraseña, ciencia, tecnología, sociedad. Empecé a ser artista desde niño, porque desde niño nosotros jugamos con plastilina, con barro, con papel y hacemos de un zapato, un carro, un avión. Pues es tan importante que yo me le he ido pegando por los laditos. Y entonces este arte para él ha sido una razón para vivir. Uno en esta técnica empieza de los más claros y se va yendo a los más oscuros. O lo va combinando. La técnica entonces está en un dibujo, luego el dibujo se le hacen unos trazos con Miski y luego se van montando pues como capa sobre capa. Al final los trazos que hay en Miski se quitan y quedaría como una especie de cortes o fracturas en la obra. Lo que vale son los procesos. Cómo se llega, cómo se hace, la imagen, el recurso, los medios. Cuando ya llegué al bachillerato, ahí al ser un colegio cooperativo habían artes, entonces había cerámica, había sastrería, había madera, había tejido. Tuve la fortuna entonces de estar ahí como en la parte de la cerámica, hicimos un mural para el colegio. Luego ya terminé mi bachillerato y tuve también como la fortuna de entrar a trabajar con un primo hermano en la joyería. También pues muy metido pues como a trabajando las manos, el oficio de orfebrería. Y luego tuve un antecedente, un accidente que fue un atraco, donde me dieron un balazo en el cuello y quedé en condición de cuadriplegia. Un motivo, una motivación ha sido casi que el aferramiento que él hace para tener fuerzas para salir adelante. Ya en esa condición tuve la fortuna de conocer a un amigo llamado Héctor Tamayo, que fue mi primer maestro como pintor con la boca. Y yo lo veía pintando. Y en algún momento me dijo, hombre, ¿vos por qué no ensayás? Y de veras ensayé y me quedé amañado. Y ahí empezó pues como mi mundo de pintor con la boca y con el pie para una institución que se llama APBP, Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie. Yo pienso que el acompañamiento es muy importante de una persona hacia la otra, ¿cierto? Máxime aquí que somos compañeros de tanto tiempo. Ahí está bien, esa distancia, o se la acerco. Está bien. Ahí está bien. Donde casi que yo soy sus manos, sus pies, y él actúa y él hace, va, viene, y yo estoy ahí. La gente también se llena de asombro cuando te ve tirar una pincelada, o te ve pegar una piecita, o te ve tallar una cera. Entonces todas esas cosas de cada una de las líneas que trabajo, como es pues el óleo, la acuarela, el batik, talla en cera, mosaicos, todas esas técnicas entonces hacen de que las personas se motiven.
Y también se genera una cosa que es muy importante, y me lo han dicho cuando he estado pues hombre, ¿usted cómo hace que yo no soy capaz? Entonces cuando la gente dice eso, yo le digo a la gente, sí eres capaz, lo que pasa es que no has intentarlo hacerlo. Hay una historia donde se dice que hay que intentarlo 20 veces antes de decir que no soy capaz. Y casi siempre intentamos 1, 2, 3 y ya abandonamos los procesos y los proyectos. Nos invitaron a las personas en condición de discapacidad en un proceso de la Alcaldía de Medellín de inclusión para las personas en condición de discapacidad. Ahí llegamos muchas personas. Yo llegué con la esperanza de profesionalizarme ahí también y pasé a diseño industrial. Estando haciendo diseño industrial, estuve más o menos unos 6 semestres y me enfermé mucho y tuve pues como que desistir. Ese fue el primer acercamiento con el ITM. Contraseña, ciencia, tecnología, sociedad. Con Hernán fue un tema muy, ¿cómo decirlo?, como más amigable, porque él también es un artista, estudió aquí, él está en estos momentos haciendo la profesionalización como artista plástico en la Universidad de Antioquia. Fue una charla muy agradable porque hablamos de temas muy relacionados, nos entendíamos muchos, casi como una tertulia, y empezamos a hablar, y él me contaba todas las experiencias que tuvo. Ahora cuando fui a hacer la profesionalización, estuve en el ITM, me pareció maravilloso porque lo vi crecer en esos 10 años más o menos que estuve por fuera, y me encontré con la sorpresa que el ITM estaba muy adaptado, con mucho más rampas, mucho más crecido en su parte física, y me acerqué como a preguntar qué había de arte. Me contaron que el ITM ya tenía profesionalización, que habían asumido un sector que llamaban la EPA anteriormente, y entonces pregunté quién manejaba esa parte. Tiene más de casi 400 obras, todas hechas hace más de 17, 20 años más o menos, y todas las ha hecho a partir de su discapacidad, por decirlo así. Él mismo me fomenta. Es que después de lo que me pasó, realmente encontré como el camino para llegar a algo mucho más llevadero. Y es como lo que más me gusta, porque es la personificación de la excusa. Porque muchos dicen, no, es que yo no soy capaz, no puedo, me da pereza. Alejandro vino a conocer mi trabajo y me hizo una invitación para el campus de la fraternidad. Que me dijo, te dejo total libertad para que lo hagas. Porque realmente no quiero llevarlo a un punto con que eso sea la pared blanca, las obras, el texto, no. Quiero que realmente juegues con la obra. Yo, bueno, ¿qué me dijeron? Y empecé. Y que yo quería llevar al ITM un proyecto que se llama Mosaicos, una instalación para el ITM, para dejar alguna huella en el ITM. Me gusta el hecho de que lleva esos elementos tan cotidianos de la casa, como es la pecera, las flores, los manteles, y cómo esos simples objetos pueden llevarse a un plano mucho más emotivo. Porque él lo dice, es que realmente mi hogar es mi área, o sea, es mi espacio, aquí me inspiro, y quiero que mi casa se vuelva un museo, porque es uno de los cometidos o metas que él quiere. Alejandro, cuando se encontró conmigo, de pronto él venía como en esa expectativa de con qué me voy a encontrar. Cuando yo empecé como a mostrarle una y otra cosa, uno y otro trabajo, contándole casi que cada proceso de cada trabajo, la manera difícil para empezar que es para una persona en condición de discapacidad
tan alta porque es una cuadriplegia. Cuando llegan a él, hablan con él, sienten la obra y leen el texto que es un pintor con la boca, realmente se dan cuenta que no estamos haciendo nada, porque es una mera excusa que todos decimos por el hecho de que no, me da pereza. Este sistema es vaciado por colado. Su base matriz fue aquella. Déjeme ese aquí, Memo. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Entonces, esta fue la base matriz, la que se hizo, más o menos con este proceso que llevo acá, el dibujo, luego el tallado, todo el tallado. Luego esto es moldado básicamente en tierra de fundición y este es el producto final, ya un vaciado en bronce, donde uno no tiene ni siquiera fuerza en la cabeza, en el cuello, no hay motricidad en los brazos. Entonces le contaba, por ejemplo, que mis primeros trabajos eran en cama y pequeño formato, que me tocó después ir subiendo cada formato. Es la personificación exacta de lo que es hacer algo. Entonces, este es el principio, el dibujo, el vaciado parte por parte que nos da este producto. Es un vaciado ya casi pues en línea plana. De estos ya se molda, en este caso es vaciado por tierra de fundición y se le va hacia el bronce. Hernán y yo pues nos conocimos en relación a una profesora que tuvimos en común. Yo la tuve primero que él y él después. Luz Estela Cano, de la Escuela de Arte Cano, que ya no existe, pero que mis fundamentos del dibujo realmente fueron allá. Allá organicé mi dibujo, allá lo traté de cuadrar. Tengo una experiencia muy bonita porque uno de los profesores que actualmente está en el ITM, que es el maestro Rangel, está en estos momentos profesionalizándose conmigo en la universidad. Y cuando yo le pregunté si había ido o había visto la obra, me dijo que no solo la había visto, sino que había podido compartir con muchas de las personas en el ITM y con algunos de sus alumnos, y que la exposición tenía muy buena acogida. A ver, la obra que se mostró en una de las galerías nuestras de acá del ITM, muy interesante, hombre, vea. Yo la traté de ver allende la discapacidad de Hernán. Hice el ejercicio de ver el trabajo fuera de entender cómo lo hacía. Porque eso es un plus, es un valor agregado, pero a mí me interesa el arte que está puesto en la pared de la galería, independiente del autor. Me interesa como la obra, qué me lleva, qué me trae. Entonces es un trabajo muy laborioso, muy interesante, muy de rescatar algunas cosas que nosotros tenemos y que de alguna manera hemos perdido. Contraseña, ciencia, tecnología, sociedad. El paso por el ITM nace de una propuesta de inclusión que se hizo a través de la Alcaldía de Medellín. Estamos hablando de hace unos 16 años atrás, donde la ciudad empezaba pues como a pensar seriamente en la inclusión en la educación superior. A ver, cuando él entró al ITM, el acompañamiento fue muy fuerte porque entonces yo trabajaba, yo lo despachaba por la mañana, llevé estos centavitos para que no le falte nada ya en el colegio, que copias, que la media mañana. Entonces, el acompañamiento me parece que fue bueno, y por esas razones de la vida que se tuvo que retirar, pero incluso él dijo, no, yo algún día tengo que retomar esto.
Y mira, en este momento está en la universidad, algo que él soñó toda su vida. Pues que hay música, hay coro, hay orquesta, guitarras, cuerdas, hay un montón de actividad muy interesante dentro del ITM. Al arte contemporáneo yo le veo una situación particular y es que puede entrar en mucho cansancio. De hecho, empezó ayer y ya está bastante cansada la muestra en las galerías y en las cosas. En la actualidad entonces estoy en un proceso de profesionalización en artes plásticas en la Universidad de Antioquia, en un programa de la alcaldía, la universidad y el Ministerio de Educación. Es una profesionalización para personas que tengan todo un recorrido, un reconocimiento como artistas. Luego ahora somos compañeros de clase con Hernán. Estamos de compañeros en la Antioquia, muy interesante. La idea con el proyecto es que no solamente quede para la institución, que también quede para otras gentes, porque obviamente hay colectivos de arte, no somos la única universidad que da artes visuales. Ahí está la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, de la Nacional, Bellas Artes, o sea, diferentes instituciones que tienen demandas y tienen artistas que quieren darse a conocer. Tenemos un complejo de inferioridad frente a lo que hace el humano. A ver, y me refiero a que casi todo lo importante que ha hecho el humano en su historia se lo asignamos a unos extraterrestres que vinieron y hicieron. Entonces nos hicieron las pirámides, nos hicieron Cusco, nos hicieron todo lo que la humanidad hizo. Ese es un complejo de inferioridad que tiene el humano. Y pues, me refiero a eso porque él, y Hernán y el otro colega con quien él ha estado involucrado haciendo su investigación, han rescatado ciertos tejidos, cierta manera de poner el mosaico, que estaba, uno lo considera como arte menor, ¿cierto? Entonces ellos lo cogen y lo catapultan a un nivel de arte. Eso ya de por sí es muy interesante, ¿me entiendes? Que es como sentar los pies en la tierra y echar para adelante. Eso ya tiene un valor. En estos momentos entonces me dispongo a trabajar una de las técnicas que se presentó en el campus universitario de Boston con el ITM. Allá yo presenté varias obras que se llaman cruces al mosaico. En estos momentos tengo aquí dispuesto una serie de lo que llamarían esquelas o baldositas en mosaico para procesar, hacer, digamos así, un trabajo que tiene que ver con esa técnica al mosaico. Y es lo que lo lleva es como esa trascendencia de lo ancestral a un ámbito mucho más antioqueño, cómo se ve y cómo esa importancia de la cerámica es personificada dentro de la casa antioqueña. De verlo trabajando de la manera que trabaja, verlo trabajando escultura para joyería, escultura para cera perdida. Ahí sí, maestro, hay que quitarse el sombrero. Pues ahí no hay nada que hacer, ya la cosa, estamos ante un profesional de unas capacidades muy profundas y que ha trajinado su oficio de joyero y no importa su discapacidad y siguió adelante haciendo lo que era imposible de hacer. Esto es un proyecto que tengo de unos faroles hechos la idea es hacerlos en aluminio, en bronce y en otros metales. Es tal y cual queda la cera después de las velitas, cuando se hace el día de las velitas. Entonces yo tomé esto, le hago todo un proceso de empalme, digámoslo así, las pego. Entonces ya tengo las formas, hago unas intervenciones para dar, digámoslo así, algunos estilos, algunas características, y luego lo vacío en yeso. Y hace lo que pues a uno le da dificultad con las manos, él lo hace con la boca. Eso es muy loable, muy interesante, muy
A mí esa parte incluso no me gusta mucho hablarla con relación a un artista como él, porque es que yo no lo veo discapacitado artísticamente, yo lo veo trabajando y flotando en una cosa, porque el otro se había empezado a tenerle lástima a Hernán y yo no quisiera entrar en esa estupidez de tenerle lástima, sino de considerarlo un artista competitivo, con una obra competitiva ahí puesto en la palestra, y ese es el nivel que a mí me gusta tener con él. Yo, por ejemplo, tengo un alto grado de agradecimiento con esa aceptación que tuvimos, no solo yo como persona, sino como grupo humano en condición de discapacidad, donde ese grupo inicial le abrimos la puerta a cualquier cantidad de personas que hoy en día están en condición de discapacidad estudiando en el ITM, en la Universidad de Antioquia. Como digo yo, como artista, me debo a estas instituciones. Debe ser una experiencia muy complicada, de hecho lo es. Tratar uno de negar esa situación es imposible, pero el humano tiene esa posibilidad. Desde las teorías de Darwin, que nos habla de que un órgano que no se utilice se atrofia, y el que se atrofia, otro órgano lo empieza a reemplazar y empieza a trabajar en ese mismo sentido. Con las personas discapacitadas tenemos esa posibilidad, y Hernán es uno de esos, ¿cierto? Es decir, no puedo tener estos movimientos, pero tengo la boca. Frente a lo que uno le agradece a las instituciones por las que pasa, la acogida, por ejemplo, en el caso particular mío en el ITM, donde incluso yo me comprometo, y es un compromiso que en este momento lo estamos realizando, que era volver al ITM como artista, volver al ITM a exponer, volver al ITM inclusive a montar una obra en mosaico. Son propuestas y son cosas que uno se le debe a las instituciones. Y esa es como una de las ideas o como el objetivo, que el artista tenga totalmente el espacio, haga lo que quiera con él, siempre y cuando esté como acorde a lo que nosotros exigimos o lo que ellos quieran, y se pueda dar a conocer. Es que el artista conozca el espacio y se empiece, o sea, es como el primer paso para un artista para dar, porque obviamente lo sé yo como artista, es difícil. Siempre han estado como en ese acompañamiento, en esa actividad, de estar pendiente, que él sí esté permanentemente pues activo. Y de todos modos el ITM fue la puerta de la educación para él. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. Los invitamos a que nos sigan en nuestro fanpage de Facebook. Allí pueden dejarnos sus sugerencias y comentarios y encontrar nuestros capítulos anteriores. Hasta pronto. Alcaldía de Medellín cuenta con